¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este su programa Diferenciarte Radio con Priscila Gómez. Esto es Radio Chiriquí 103.3. En controles mi compañera Verónica Sánchez. Buenos días para todos ustedes y ya está con nosotros nuestro invitado del día de hoy. De verdad que me siento muy a gusto, muy complacida de poder conversar esta mañana con Carlos Fon. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, un saludo para todos tus oyentes, Priscila, y gracias por la invitación, gracias, muchas gracias. Bueno, de verdad que gracias a usted por hacer ese espacio en su agenda. Y cuando estábamos coordinando esta conversación, me dice Carlos, bueno, ¿y de qué vamos a hablar? Y yo dije, bueno, yo creo que nos va a faltar el tiempo para hablar de todo lo que estás haciendo, más que todo relacionado en el tema de la lectura, la promoción de lectura. Eres escritor, eres un gestor cultural y estás muy enfocado, es lo que yo he visto en tus publicaciones, en lo que es la promoción de lectura infantil. Cuéntame un poquito el Carlos de niño. ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezó esto? ¿Esto desde muy niño tuviste ese acceso a la lectura o lo descubriste después, ya de adulto? Bueno, es una de las pocas preguntas que me hacen, muy pocas veces me preguntan eso. Yo tengo eh, pedazos, tengo una mala memoria, para empezar, ¿no? Hace poco me encontré cerca de la biblioteca de La Chorrera a una persona, iba en una moto y se paró a saludarme y me ha hablado de apellido, de nombre, de la infancia. Me comenzó a decir, sí, ¿te acuerdas de Lulú? Y yo, ¿qué Lulú? Yo Todos no y sé. todo. Sí, entonces yo siempre he tenido problemas con esas cosas, nombres y caras, no se me olvidan las caras de la gente. Pero sí tengo, son como imágenes, tengo son como pequeños relatos en mi memoria, ¿sabes? De cosas que yo recuerdo que cuando era niño yo le desbarataba las horquillas a mi mamá, las Mm, horquillas esas de tender ropa. sí. A mí Y me hicieron mucho bullying por eso, ¿no? Empezando con mi hermano mayor, me hacía bullying con eso. Y entonces yo las desbarataba y hacía como un montoncito, ¿no? De ellas. Y entonces comenzaba a jugar con eso. Me sentaba en la cama así como se sientan la gente que hace yoga y comenzaba a jugar. Entonces a mí me hacía mucho bullying con eso y entonces y yo al pasar los años ahora adulto, yo trato de relacionar eso con lo que yo hago y descubrí que lo que yo estaba haciendo era inventando historias. Todavía incluso tengo los nombres de algunos personajes que yo me inventaba cuando jugaba. Y yo lo que yo jugaba era, o sea, yo inventaba historias y no las escribía, sino que estaba jugando. ¿Sí me explico? Como una niña se sienta a jugar con su muñeca, una cosa así. Pero yo era en todo, era como aventuras y eso. Entonces yo siento que de pronto por ahí fue que empezó la cosa, ¿no? Porque desde chiquito me gustaba inventar cosas y eso sí, era muy mal portado y un pésimo estudiante. Entonces también yo creo que eh, eso tiene que ver mucho con el tema de la creatividad, porque yo fui un niño de verdad muy mal portado, muy mal portado. En secundaria fue peor y tuve muchos problemas, pero esa era una inquietud como artística, porque me gustaba estar metido en cosas de baile, me gustaba estar rayando las paredes. Qué pena, pero las escuelas para mí, las paredes, para mí, verlas así como era un tan, lienzo. sí, tan bonitas, eso era un lienzo para mí. Entonces nosotros, porque no era yo el único, nos encargamos. Yo hacía dibujitos, yo no dibujaba vulgaridades, por si acaso. Yo hacía dibujitos. Entonces, yo pienso que por ahí va la cosa, pero claro, eso si no se hubiese canalizado bien, a lo mejor también se hubiera desviado, ¿no? Yo creo que después ya en secundaria yo conocí a un profesor de una nocturna oficial porque yo a mí me sacaron de la escuela normal. Yo creo que él fue el que me ayudó mucho y yo canalicé toda esa energía. Yo tengo una conferencia que se llama La lectura no sirve para nada. Entonces, en esa conferencia que tiene un nombre así como medio polémico, ya yo la he leído incluso en el extranjero, en universidades extranjeras, y es una conferencia donde yo trato de ilustrar cómo
la lectura te puede salvar. Entonces yo siento que la lectura y los libros a mí me salvaron. O sea, a mí la cultura me salvó porque yo estaba destinado a ser un delincuente prácticamente. Yo en secundaria me porté muy mal, muy mal. A mí me expulsaron 3 veces del mismo año. Y cuando yo cuento eso a los estudiantes, hay rumores, todo el mundo comienza a rumores. En una escuela que yo fui aquí mismo en Panamá, después me enteré que el director dijo, pero ¿cómo es posible que ese escritor que ustedes han traído a esta escuela diga que él se quedó 3 veces en el mismo año? Entonces, cuando yo cuento esa anécdota, yo la ilustro con frases de Walt Whitman, de Emerson y de escritores panameños también, como decía Álvaro de Ricord, Rodrigo Miró, porque todos esos fueron gente que a mí me ayudó mucho. Entonces yo lo que hice fue que canalicé toda mi energía negativa, todo ese desorden que yo tenía y lo desvié hacia la literatura. Entonces, es por eso que yo cuento esa conferencia y yo lo tengo que decir porque ¿por qué voy a ocultar eso? Eso, o sea, eso es parte de mi vida personal. Yo, ¿por qué voy a esconder que tuve muchos problemas en la secundaria? Y no era que era bruto, que por eso que a los muchachos uno no le tiene que decir que son brutos. Yo no era bruto. Mira, que español, el español era la peor, o sea, no había forma de que yo sacara mi boletín cuando tú lo abrías era un semáforo en rojo. Y siempre era matemática, inglés y español. Pero cuando yo llego a la universidad, yo estudio español. De ahí, yo vengo de la Escuela de Español de la Universidad de Panamá con los mejores profesores que he tenido en toda mi vida. O sea, yo lo que te estoy diciendo con esto es que las personas, los niños inquietos, esos niños hiperactivos, esos niños que andan trepándose en la pared como el exorcista, así que caminan por el techo, no tienen, nada más que hay que saber buscar ayuda profesional de pronto y atenderlos, porque a veces llegan a ser artistas, quién sabe, ¿no? Puede ser que lleguen a ser unos terroristas también, Mira, te hago pero esta pregunta, Carlos, que me dices que no te la habían hecho antes. Yo generalmente siempre le hago esas preguntas a las personas con las que converso acá, porque este programa lo escuchan muchos padres, muchos papás ah, y muchos abuelos. Y qué bueno. entonces me gusta como que puedan escuchar esas anécdotas, porque te lo digo, yo también tengo un niño así, así como tú estás describiendo, justamente juega con horquillas, también me las desbarata todas, y también raya las paredes y todas estas cosas que tú has dicho. Yo tengo un niño así y yo sé que como yo, hay muchos que de repente queremos como corregir. Entonces ahí es como decirle a los padres justamente esto que tú estás diciendo. De repente buscar sí ayuda profesional, pero hay que canalizar porque son energías que definitivamente, como lo es tu caso, pueden dar muy buenos productos, pero no hay que frustrar esa pasión, yo diría, ¿no? Que como dijiste tú, estabas haciendo tus propias historias de niño, Sí, quizás en ese momento no lo sabías, pero ya sí, estaba pues tu cerebrito de pequeñito creando y bueno, haciendo también eso cosas. te alimentó para lo que haces ahora y también justamente gracias por compartirnos esto de que te portabas mal en la secundaria y todo lo demás, porque también a veces tenemos muchachos que la gente dice, bueno, es que yo no sé qué va a hacer de este muchacho, esto está perdido, no pone atención, no esto, no lo otro, pero entonces enfoquémonos también en ver las cosas positivas que tiene esta juventud, porque de ahí también pueden salir Claro, cosas, ¿no? así es, así mismo es. Yo, pues, ¿qué se puede decir? Eh, la verdad es que fui muy, muy mal portado. Yo recuerdo todavía las palabras del director cuando le decía a mi papá, mi papá aquí al lado y yo en una silla y el director al frente, y le decía, es que su hijo como que no es para esto, ¿no? Entonces me metieron a una escuela nocturna y ahí yo comencé a estudiar, había una cosa técnica que era tapicería, algo así. Nunca aprendí, pero ni siquiera a meter un clavo. ¿Ya? Y de allí pasé a estudiar entonces electrónica y recuerdo que lo único que logré hacer fue tratar de armar una cuestión. Un embobinado. Sí, había un condensador de silicio y entonces me explotó en la cara porque lo conecté mal y el ácido casi me quema la cara, pero descubrí con eso que va, yo me voy a matar con esta profesión también. Y en esa misma escuela nocturna, entonces había un profesor de español que fue el que me enseñó los primeros textos que entonces comenzarían, como por decirlo así, mi condena, pues.
De ahí para adelante yo estaba condenado a buscar la literatura. Yo escribía cosas, yo escribía cartas de amor a los compañeros y las vendía a 25 centavos para que se le dieran a sus novias. Es que eras Este, emprendedor también. sí, era un emprendedor, yo escribía cartitas y entonces cuando los pelados decían, iPhone, escribe unas cartas, tú que eres bueno en eso. Y este papel yo le inventaba un poco de cosas. Y a mí me gustaba la poesía, leía poesía, pero yo creo que leía poesía así como, por decirlo así, a lo loco. No sé qué significa leer a lo loco, pero que no tenía ningún orden de nada. Entonces, yo hacía todo eso y el profesor lo supo. Y entonces él fue que me dio los primeros libros y comencé entonces. Cuando yo salí ahí, que me quedé ahí, me metí a coger otro bachiller en letras para poder entrar a la Universidad de Panamá. Mira, otra cosa que quiero recalcar de lo que nos estás diciendo, y justamente en este momento en particular, es la importancia de ese buen docente. Nos has recalcado varias veces que ese profesor que tuviste en el colegio secundario fue el que notó en ti que tenías habilidades pues para la literatura y te motivó a seguir ese camino y luego pues decidiste estudiarlo formalmente. Entonces, importante también los profesores los docentes que observen bien a sus alumnos y vean en qué tienen ellos habilidades y se acerquen también fuera de lo que es el pensum escolar. eh, Eso, ¿no? Compartir esta lectura. Oye, mira, léete esto. Oye, mira, ¿por qué no me ayudas que voy a hacer este dibujo en el mural o qué sé yo, ¿no? La importancia del buen docente. Sí, es correcto. En secundaria yo también tuve una profesora que muy buena, era de inglés. Yo era muy mal en inglés, siempre salía mal, pero ella, yo recuerdo que ella me animaba y decía, pero Fon, usted puede, yo sé que usted puede hacer lo mejor y cosas así. Ella me decía, yo no le hacía caso, ¿no? Yo cuando salía de la escuela secundaria con camisa azul, lo que iba era a hacer travesuras. Y eso, pero esas cosas te quedan en la cabeza, ¿no? Te Claro quedan, que sí. Y es el recuerdo que esa tienes frase, ahora. sí, esa frase que tú puedes, y las apliqué fue después, pero sí, es eso. Y así, o sea, yo siempre he dicho que yo soy como un Pokémon, porque yo evoluciono, yo Ay, qué bueno. fui mal portado, de ahí fui rebelde, pero rebelde al extremo. Tú tienes que oír las anécdotas que yo tengo. Entonces, de allí, de la rebeldía, fui a finales de la década ya de los 80 cuando estaban las tensiones políticas entre Estados Unidos y Panamá, que estaba Noriega y eso, yo milité y ya yo estaba un poquito más, pero seguía siendo loquito, ¿no? Pero estaba más como más cuerdo. Enfocado. Sí, y yo milité, yo hablé en la radio, en un programa que teníamos del partido o socialista, ahí yo hablaba y todas esas cosas, nosotros nos corretearon los Doberman, y todo eso, cuando uno se pone a hacer todas esas, y de allí entonces después estudié en la universidad y de allí me hice, bueno, estudié español y de allí evolucioné a funcionario público, que eso es un misterio. Yo nunca voy a entender cómo llegué a ser servidor público, pero me encanta ser servidor público. Me siento muy feliz de poder. La palabra servidor público para mí es muy hermosa porque tú sirves a la gente, para eso somos nosotros. Pero yo trabajé en el sector cultura de 1996 hasta la fecha. Y Yo cuéntanos entré, ahora justamente en ese ámbito de servidor público, me encanta lo que has dicho porque se ha transversado un poquito el término de servidor público, ya lo vemos como que es que está ahí, bueno, por todos los temas de corrupción, de esto y de lo otro. Sin embargo, mira que claro, tú lo has definido, servir al público, servir a los demás, y eso es lo que ahorita estás haciendo servir, claro. desde el Ministerio de Cultura, impulsando justamente lo que es la lectura. Cuéntanos un poquito tu labor. Bueno, yo empecé en el Ministerio de Cultura, como te dije, en la década del 90, como asistente del Departamento de Letras, pero mi trabajo era desde salir desde como un comienzo como promotor de lectura. En ese entonces estaba el poeta José Franco, con él fue que yo entré a trabajar allí y él me dice, Fon, yo necesito que me hagas un trabajo de promoción de lectura, que la gente, invéntate cosas con las escuelas, Ponte con los creativo. barrios y todo eso. Entonces, sí, entonces ahí me puse, tenía una jefa de departamento de letras en ese entonces
que ya no trabaja allí y comenzamos a hacer un trabajito ahí pequeño, poco a poco, y era la primera vez que yo tenía un trabajo de esa naturaleza. Yo siempre fui muy obrero, toda mi vida fui obrero. Puede decir un oficio y yo estoy yo si no lo he hecho. Entonces, primera vez que yo trabajaba de eso. Y de allí, pues, uno va escalando y escalando y haciendo otras cosas. En la actualidad estamos trabajando con el tema de la lectura en la Dirección de Derechos Culturales y Ciudadanía que dirige la señora Catherine Butron. Entonces, la ministra actual es María Eugenia Herrera, que todo el mundo la conoce, y pues yo creo que tenemos una coyuntura especial en este momento, y es que por primera vez el Ministerio de Cultura está involucrado directamente con el tema de las bibliotecas, porque antes las bibliotecas, todo el sistema y la red de bibliotecas públicas estaba Ministerio de supeditado Educación. al Ministerio de Educación. Entonces ahora es el Ministerio de Cultura. Y bueno, también tenemos directrices desde arriba de que le metamos la mano a las bibliotecas. Y esta dirección, la Dirección de Derechos Culturales, lo está haciendo poco a poco con pocos recursos también, pero se está haciendo un trabajo de tratar de rescatar las bibliotecas. Entonces a mí me toca ahora, en este preciso momento, eso de tratar de ver cómo asistimos a las bibliotecas. ¿Cómo lo hago? A través de programas o talleres de capacitación a ellas para que ellas tengan un poquito más de conocimientos. Ya las bibliotecarias hacen un trabajo, ya ellas tienen sus actividades, pero nosotros estamos tratando como de dinamizarlas más y de darle un poquito más de sentido a lo que ellas hacían. Por ejemplo, el tema de los círculos de lectura, ¿no? Estamos tratando de que cada biblioteca tenga un círculo de lectura, que se creen círculos de lectura no solamente el círculo de lectura propiamente tal como lo conocemos, sino especiales como para niños. Ya en la Biblioteca de la Chora tenemos un círculo de lectura para niños y uno para adultos. Entonces también tenemos un taller de escritura creativa con adultos mayores, porque el tema de la lectura, según el plan de lectura, es un tema que todos tienen derecho. O sea, la lectura es un derecho de todas las personas, incluso de las personas privadas de libertad, incluso de las personas que están en un asilo, las personas que están en un hospital. O sea, nosotros tenemos que inventar programas para llegar a toda esa gente y no es fácil porque uno tiene que volverse como un pulpo. Es por eso que tú ves que siempre te llegan volantes o te llegan actividades de esa naturaleza, porque el trabajo con nosotros es con la comunidad, es con las bibliotecas, es con la comunidad escolar. O sea, un plan de lectura tiene que llegar a todo el mundo, no puede tener eh, límites. Y el Plan Nacional de Lectura, Escritura y Oralidad que nosotros estamos tratando de reorganizar, porque es un plan que ha estado, por decirlo así, un poco desatendido, sin recursos, que ha estado como engavetado, lo estamos tratando de rescatar. Y ahora hace falta buscar esos recursos y hace falta sentarse con un equipo interdisciplinario y también interinstitucional para poder ver si ese plan de lectura le damos coherencia y lo sacamos adelante. Porque sea como sea, hay que hacerlo. O sea, tarde o temprano el país, me refiero al Estado, el gobierno, se tiene que dar cuenta que eh, tú le puedes meter edificios al país, tú le puedes meter autopistas, le puedes hacer tren, le puedes hacer todas estas infraestructuras importantes, pero mientras tengamos una cultura y una educación, pues en segundo plano no vamos a ser un país de verdad desarrollado. Esa es la opinión que yo tengo. Yo siempre he dicho que miremos los países desarrollados. Por ejemplo, tú vas a Japón, tú vas a Alemania, tú vas a los Estados Unidos, tú vas a cualquier país. Yo estuve hace poco en China. O sea, cuando tú estás en un país de este tipo y tú vas a sus bibliotecas, te das cuenta que es un país desarrollado. País desarrollado no es tener edificios hermosos y eso está muy bien, ¿no? Es bonito venir en un avión y ver tu ciudad y decir, ay, mira, se parece a Miami, qué sé yo, qué tontería. Pero es más bonito y es más importante ver bibliotecas en buen estado, que la gente esté feliz cuando va a una biblioteca. Entonces, por eso es que estas bibliotecas en otros países se llenan, porque son bibliotecas hermosas, todo el mundo quiere ir allí. Entonces, nosotros estamos en el Ministerio de Cultura
eh, empeñados en eso. La verdad es que no te puedo decir que un abrir y cerrar vamos a verlo todo, pero por lo menos se va a empezar y ya estamos con un programa destinado a eso. Estamos tratando de hacerlo con mucho cariño y mucho amor. Y es bien difícil porque no es fácil incluso trabajar con la misma comunidad, no es, porque la gente no está acostumbrada a que en la biblioteca comiencen a suceder cosas. Y incluso la gente pregunta, ¿hay una biblioteca? En muchos pueblos la gente pregunta, ¿aquí hay una biblioteca? Pues ni siquiera saben que existe una biblioteca en su propia comunidad. Y entonces ese es el despertar que estamos tratando de hacer nosotros. Y tenemos programas para todo, ya te digo, para todo el público, para todos, porque la lectura es un derecho de todos. Mira, de verdad que sí, te vemos en tus redes sociales y es esa sensación que transmites de que de verdad disfrutas lo que estás haciendo, de que de verdad le pones ese empeño, esa pasión, porque quizás ves en esos niños, al niño que tú fuiste, a ese niño travieso, a ese niño intranquilo, o quizás en esos adultos mayores ves a lo que tú podrías llegar a ser y te gustaría que ese sea el ambiente que puedas tener. Carlos, vamos a recordar que con esta conversación ya a mí se me había olvidado que este día, nosotros los viernes, aquí en este programa, los viernes los dedicamos a la lectura. Y nuestros amigos de la librería El Lector nos patrocinan un certificado de regalo para las personas que reporten sintonía por medio del WhatsApp al 6813-3860, 6813-3867, perdón. ¿Cierto, Verónica? Sí, A es ver, lo así. repito. 6813-3867. Es así. Verónica los va a atender y por medio del teléfono de la cabina, el 7750440, 7750440. Entonces, escuchándote hablar de todo este tema, definitivamente creo que es importante hacer ver, llegar el mensaje de que no es solamente la autoridad, no es solamente el bibliotecario, no es solamente el funcionario del Ministerio de Cultura, sino somos todos, desde el rol que nos toca jugar en la comunidad, nosotros como medio de comunicación apoyamos y promovemos la lectura, la librería como la librería del lector nos apoya con esto, acá nosotros tenemos la bendición, porque es una bendición de tener la biblioteca de Boquete, que sé que tú también estás en contacto con ellos, porque Ujú. justamente están haciendo esta misión de que haya actividad, de que haya movimiento, porque el que llega por una actividad de, no sé, de búsqueda de los huevitos de Pascua, se queda viendo el libro, se queda viendo el recital, se queda viendo las otras actividades Ujú. que hay. Y entonces es como una manera de atraer, es como la miel, ¿no? Es la manera de atraer a las personas a que poco a poco se vayan involucrando en la lectura y lo formen parte de sus hábitos diarios. Claro, Y bueno, sí, ajá, ujú, dime. ¿me decías? Ajá, dime. Bueno, es lo que queremos que se replique en el resto de las bibliotecas. Entonces, ese llamado también al resto de los actores de esta sociedad a que también participen. Aquí decimos que cada quien, desde el rol que le toque jugar en la comunidad, algo puede hacer para aportar, para que podamos vivir en un mejor lugar. Sí. Lo que estabas diciendo de las bibliotecas, de los huevitos y esa cosa, me gustó, me llamó la atención porque en efecto en la biblioteca, el concepto de biblioteca hoy día no es el mismo concepto que se tenía antes, ¿no? Que era eh, el lugar donde solamente vamos a buscar la tarea, buscar información y a estar calladitos, ¿no? Donde hay una bibliotecaria con lentes grandotes, peinada así, todo raro Y con cara y seria. haciendo shh. No, ya, digo, todavía en muchas bibliotecas pasa eso, pero, pero también las bibliotecas tienen espacio, ¿ya? Tienen espacio de estudio y tienen espacio para hacer otras cosas, porque incluso después de pandemia, ya eso, antes de pandemia ya se había hablado mucho de eso, ya hay muchos estudios sobre el nuevo rol de las bibliotecas, pero después de pandemia eso se fortaleció más, entonces ya tenemos una bibliotecas que cuidan, bibliotecas con conceptos como bibliotecas solidarias, bibliotecas que ayuden a tejer, porque la misma sociedad es un tejido que hay que cohesionar, ¿no? Bibliotecas que protegen, bibliotecas que articulan, bibliotecas que nos ayudan a acercarnos al otro, al distinto.
Y así, pues, la biblioteca se convierte como en un ente acompañante de las personas. Entonces, para eso hay que diseñar programas y actividades para eso. Hay bibliotecas donde tú puedes ir, y aquí en La Chorra queremos hacer ese taller que está involucrado con el tema de la cocina, por ejemplo, ¿no? Con recetas de cocina. Entonces tú puedes trabajar un poemario como las odas de Neruda, la oda al apio, la oda a la cebolla, y meter la poesía a través de las recetas. Entonces así involucras a las amas de casa, a las señoras, esa señora que hace tamales, cómo se construye un tejido social para poder hacer un sombrero pintado o qué sé yo, o cualquier tejido, necesitas trabajar con tus manos y las manos se convierten como en un canal, como decía Borges. El libro es un transmisor de conocimiento. El libro es el único instrumento en la vida que nos sirve como extensión de la imaginación y el pensamiento, ¿no? Entonces, nuestras manos son extensión también de esa imaginación, de ese pensamiento. Y por eso que nosotros nos inventamos cosas así, donde estén relacionadas todos los sentidos. Y por eso que hay que entonces trabajar también con personas con discapacidad, hay que trabajar con personas adultas mayores, y porque todos de alguna forma contribuyen, ¿no? Entonces todos pueden poner su granito de arena, pero nosotros somos los que tenemos que tener esa imaginación para construir una biblioteca no solamente con infraestructura, ¿no? Sino también que sean espacios acogedores. Tú puedes tener una biblioteca pequeña, ya, no importa, de pronto es una tan pequeña que es solamente una sala, ¿no? Pero allí, con una programación, un día pues no hay actividades, la gente va y lee y está tranquilita, pero otro día tienes un taller de danza que lo relacionas con el tema del libro, o haces juegos tradicionales para rescatar esta belleza de los juegos tradicionales. Y así, o sea, la biblioteca entonces se convierte en un espacio acogedor, seguro, donde la gente va a buscar protección en el sentido de buscar tranquilidad, de entretenimiento, sabiduría. Y eso, así es que deben de perfilarse las bibliotecas ahora. No es fácil a veces hacerlo ver a la gente, pero sí es importante que se entienda ese concepto. Bueno, y yo siento que se está haciendo el trabajo porque pues nos está llegando esa información y yo veo que estamos encaminados. Como bien tú decías, se está iniciando, no es fácil porque no estábamos acostumbrados. Y también en casa, pues la gente, las personas que nos escuchan tengan sus libros. Yo siempre les digo que si no tienen el hábito de la lectura, no inicien con una lectura complicada, pero pueden iniciar con columnas del periódico, poesía, cuentos, algo que te vaya haciendo, creando el hábito. Carlos, vamos a pasar con nuestros anunciantes, que son las empresas que creen en la cultura y en la literatura y hacen que este programa llegue cada vez más cerca de usted. Antes, vamos a recordar los teléfonos para que reporten sintonía y se puedan hacer acreedor a un certificado gracias a nuestros amigos de la librería El Lector. Es por medio del WhatsApp 6813-3867. 6813-3867 o por medio del teléfono a cabina 7750440, 7750440. Usted quédese en sintonía que al regresar seguimos conversando con el escritor Carlos Fon. Ah, Amigos, estamos de vuelta aquí en Diferenciarte Radio, conversando hoy con el escritor y promotor de lectura Carlos Font, también funcionario público del Ministerio de Cultura. Y bueno, hablando sobre todos estos interesantes datos de los trabajos que se están haciendo en las bibliotecas para promover la lectura, para cambiar esa idea que teníamos, como dices, Carlos, de ese bibliotecario serio, de ese lugar como demasiado formal. Y justo en esa línea de ideas, hoy en las historias que conectan, tenemos un dato que, curioso, leer solo 6 minutos al día puede reducir el estrés hasta un 60%. Un estudio de la Universidad de Sussex reveló que la lectura es más efectiva para relajar la mente que escuchar música, tomar té o caminar. Leer no solo alimenta la imaginación, también calma el corazón y fortalece la empatía.
Por eso, cada libro abierto es una puerta a un mundo nuevo y a un respiro para el alma. Y esta historia que conecta llega a ti gracias a nuestros amigos de Blindash. Cuéntame, Carlos, siguiendo por esta misma línea de ideas, para ti, ¿en qué momento la lectura ha significado algo diferente que se puede comparar con otras actividades? Que se pueda comparar, eh, pues, mira, yo no consigo mi vida sin la literatura, ¿no? Yo pienso que si de pronto, como por arte de magia, desaparecieran los libros y el mundo fuera otra cosa, pues yo en él no podía sobrevivir. Yo siento que hay una conexión con la palabra, la literatura y el pensamiento con todas las artes. O sea, no hay, y esa es la magia de la lectura, ¿no? Mira, no hay nada sobre este mundo que se pueda entender sin la lectura. O sea, el capitán de un barco necesita leer los instrumentos de navegación. El capitán de un avión también tiene que leer los instrumentos de navegación de un avión. Un cirujano o un doctor tiene que leer un diagnóstico. El arquitecto tiene que leer los planos. Y así el antropólogo, el filósofo, tú nómbrame una profesión en el mundo donde no esté presente la palabra lectura. O sea, son distintas formas de leer, pero se tiene que leer. Entonces, la lectura está implícita como concepto en la vida cotidiana de la gente. Cuando yo le hablo a la gente sobre la importancia de la lectura, yo les digo, hagamos un ejercicio, un desafío. Quédense sin leer un día entero, pero nada, absolutamente nada. Yo los desafío, pero ni siquiera el WhatsApp, nada. Van a ver que van a tener un serio problema, porque hasta para subirse a un bus, tú tienes que leer el rótulo, ¿no? Para saber para dónde vas, si no te vas para otro lugar. Si te vas a tomar la medicina, tienes que leer si es la receta correcta, si te vas a tomar, ¿no? Si no te tomas otra cosa. O sea, ¿dónde no está la lectura? Y por un día que lo intentes, vas a ver que te vuelves loco, tendrías que aislarte, porque ni televisión, ni siquiera televisión. Entonces, ese es el poder que tiene la lectura. La lectura está relacionada con todo, ¿no? Con todo. Claro, cuando yo estoy hablando de lectura en el sentido general de la palabra, ¿no? Porque también están los libros, están las revistas, son formas de leer. Entonces, bueno, yo no sé si con eso te estoy contestando, ¿no? Lo que te quiero decir es que eso, que hay momentos y hay situaciones en las que se lee de determinada forma. O sea, la lectura debe ser entendida de muchas maneras reales, porque son reales, en las que la gente asume y desarrolla el hábito. O sea, leemos de distintas formas y de distintas situaciones socioculturales. Por eso que la lectura es una práctica sociocultural. Ya te digo, yo no podría vivir sin eso. No se puede comprender la historia de la humanidad sin los libros. Así es. Parece exagerado, pero No, es no, cierto. me quedo con eso, no concebirías Sí. tu vida No, y yo se los para pruebo, yo leer. se los pruebo. Mira, yo le pruebo a la gente. Yo he tenido muchas charlas con estudiantes jóvenes. Hace poco le hablé a un chico de la Guillermo Galimani y les decía, chicos, ¿por qué ustedes creen que el libro nunca va a desaparecer? Miren, salió, ustedes no lo conocieron, pero salió una cosa que se llamaba disquete que se metía en las computadoras así. Después vino el CD y reemplazó al disquete. Ahora desapareció el CD, vino el USB y va a desaparecer el USB, sepa yo que inventan después. Pero yo les pregunto, ¿por qué no ha desaparecido el libro como lo conocemos? ¿Por qué, por qué seguimos oyendo nombres como Homero? ¿Ya? Si Homero vivió, ¿en qué época? Ah, ni Jesucristo había nacido, qué sé yo. O sea, y por qué seguimos hablando de Shakespeare o hablando de esta? ¿Por qué ellos se siguen escuchando esos nombres? En cambio, otras personas, como por ejemplo, bueno, no voy a meterme en ese problema porque ya es una discusión más complicada, pero otras personas han dicho, no, que el libro va a desaparecer algún día. El libro no va a desaparecer. Y menos mientras existan desigualdades en el mundo. Mientras existan desigualdades, mientras exista pobreza, menos va a desaparecer el libro. Porque es el único instrumento
aunque una persona sencilla, humilde, puede acceder a la información. Es por eso, quizás dentro de 1000 años, sepa yo, ninguno de nosotros sabe cómo va a ser el mundo dentro de 50 años. Ni siquiera dentro de 50 años nosotros tenemos idea cómo va a ser el mundo. Ahora imagínate dentro de 1000 años. Pero quizás dentro de esa cantidad de tiempo, las bibliotecas lleguen a ser una rareza. Yo las imagino como que van a llegar los niños y van a decir, ¿y esto qué es? No, eso era así leía la gente antes, pero van a seguir leyendo. ¿Sí me explico? Van a seguir leyendo de otra forma, pero van a seguir leyendo porque es que no hay forma de que desaparezca esto de la lectura. Bueno, mira Eh, que como tú has dicho, quizás ha cambiado un poco la forma de empastar los libros, la forma de imprimir, y nosotros aquí en la emisora tenemos la dicha también de tener la biblioteca de Don Ramón, que fue el fundador de este medio de comunicación, y tiene libros, libros que tienen más de 50 años, libros que tienen más de 70 años, y el otro día yo me meto ahí y empiezo a curiosear y comparto las lecturas con los oyentes. Había un libro que tenía las páginas pegadas. eh, Uno con la otra iban pegadas. Y bueno, mi compañera aquí, Verónica, de una vez se puso a investigar y pues era la manera más práctica de imprimirlo porque se imprimían en grandes pliegos y luego se doblaban y entonces se acomodaban de esa manera. Ese libro tiene más de 70 años. Entonces, justamente es lo que tú dices, pueden variar la presentación, puede variar la forma, el formato como llega a las manos de lector, sin embargo, va a seguir vivo. A mí en lo personal me gusta mucho más leer en físico que leer digital. Sí, mm, incluso ahora también los audiolibros, cada quien tiene su formato, pero si yo escucho un libro en audio y me gusta mucho, entonces lo compro en físico porque si no siento como que no, como que no he completado el ciclo y la sensación, pues que al final del día es lo que te da la felicidad, lo que te da esa satisfacción, es lo que queremos seguir haciendo. Así que sí. definitivamente yo concuerdo con que esto no va a desaparecer. Y bueno, también recordar, Carlos, el WhatsApp 6813-3867. 6813-3867 para reportar sintonía y hacerse acreedor a un libro también de nuestros Solo amigos. tienen que reportar sintonía. Dígame, Solamente tiene que la gente reportar sintonía para solamente poder. reportar sintonía al final del Ah, miren, pues esta facilita con todos ellos si no llaman ya, ¿no? Porque yo se la hubiera puesto más difícil. Yo le hubiera puesto, a ver, dígame, un autor panameño, el nombre de un trivia. poema, una trivia. Facilito, solamente al WhatsApp o por medio de la cabina 775-0440. Pero si más adelante vamos a tener, mira que lo que queremos es que la librería de lector da un certificado de regalo para que el oyente vaya y compre un libro. Lo que queremos es que en algún momento esos oyentes que se ganaron ese libro vengan aquí a la cabina y nos comenten ese libro. Entonces aquí nos vamos enriqueciendo con esa lectura, vamos haciendo como un tipo de lectura conjunta. Carlos, antes Qué de bueno. terminar, porque se nos va el tiempo rapidito, tú me dijiste que íbamos a hablar como dos ganaderos de vacas, algo así me dijiste, ¿no? O sea, sin ningún protocolo, pero yo tengo que preguntarte cómo pasas de la lectura a la escritura. Ese paso, ¿cómo fue? No, yo siento que, mira, hay un libro de Emerson. Yo adoro a Emerson. Waldo Emerson, y él dice que las dos cosas tienen que ir de la mano, o sea, leer y escribir prácticamente, pero también en otras partes de la firma, pues que primero se lee y después se escribe. Entonces allí yo siento que en el caso mío personal yo leí primero, ¿no? Yo leía bastante y también tuve un intento de hacer poemas malísimos. Mi esposa es la única que guarda esos poemas por ahí porque con eso fue que yo la enamoré de ella. Oh, un tesoro para Ella ella. los guarda. Ella los guarda, pero esas cosas son feísimas. Yo no los tolero, ¿no? Pero ella los guarda y tiene que pocotón de poemas. Por Esos lo mejor por ahí sale un poemario de eso. que- no, No, ella está amenazada que si yo me muero no vengan ni que hacer libros póstumos ni nada de esas cosas. Todo lo que yo no he publicado porque todavía
eso no estaba para nadie te está inventando. Pero yo Bueno, me pero imagino que ella yo dirá, bueno, pienso ¿y que ahora por qué ella no me escribe poemas? O sea, hay que seguir escribiéndole poemas a la esposa, no, no importa que ella... no, sí, no, yo seguía escribiendo, no con la misma fuerza, ¿no? Porque ya, yo ya la había enamorado, así que ya. Pero sí, sí, ahora estoy trabajando casualmente un poema largo, que es como la historia de nuestras vidas, ¿no? Es un poema muy personal que se está construyendo. Pero para volver a tu pregunta, yo siento que ese paso mío duró un tiempo, ¿no? Yo siempre demoro mucho para, para publicar. Yo demoro mucho, creo que demasiado. Pero primero leí mucho, bastante, y curiosamente comencé a leer primero literatura universal, por decirlo así, y después fue que conocí la literatura panameña. La literatura panameña yo la conocí gracias a Erasto Reyes, que fue un periodista panameño muy amigo mío, me ayudó mucho, mucho. Él me tendió la mano en circunstancias muy difíciles cuando yo era ese muchacho rebelde y descarriado. Entonces, él me ayudó. Mi primer artículo en la prensa fue un artículo sobre Julio Cortázar y fue él que me abrió las puertas a comienzos de la década del 90. Yo había leído bastante sobre Julio Cortázar. Yo tengo casi la obra completa de Julio Cortázar aquí en mi estudio y me gusta ese autor. Bueno, yo lo estudiaba en ese entonces y comencé a escribir un artículo por semana sobre Julio Cortázar. Ese sí es un librito que de pronto un día lo rescato por allí, hago un pequeño librito de las cosas que he escrito sobre Cortázar. Pero lo que te quiero decir es que yo empecé leyendo a estos autores y de allí entonces comencé a trabajar la escritura, a escribir. Ese es el consejo que le doy a los jóvenes, que lean bastante, pero que hagan las dos cosas, traten de escribir y leer, pero no se precipiten a publicar, sino que se formen, que lean buena literatura, pero buena literatura. No voy a entrar en esa discusión desde luego ahora de qué es mala y qué es buena literatura, pero sí existe la buena literatura y la mala literatura. Y por lo regular, desafortunadamente, se lee mala literatura en Panamá. Entonces hay que aprender a leer buenos libros, literatura de calidad, o sea, buenos autores y cosas así. La gente se queja de Borges, ¿no? Y que Borges, Borges nadie lo comprende, pero es que tú no tienes que leer a Borges para entenderlo, sino para apreciar el tema de, por ejemplo, de la estética en el lenguaje, cómo lo utilizó él, frases cortas, el uso de la comparación. Leyendo a Ernesto Sábado, por ejemplo, aprendes el arte de la comparación. Leyendo a Octavio Paz, sabes cómo se hacen los contrastes, cómo hacer contrastes. O sea, yo aprendí así, leyendo y viendo qué autores manejan, y así pues, entendí. Y así mismo, después fui con los panameños, que a través de estos reyes fue que los conocí. Yo no sabía quién era un Justo Arroyo, ni quién era Gloria Guardia, ni siquiera Joaquín Beleño, nada de eso. Él me dijo, tienes la tarea de estudiar la literatura panameña. Y entonces él en su biblioteca me prestaba libros y yo me los devoraba. Ya después solito yo comencé a comprar mis propios libros. Hoy día, a mi izquierda, ahorita estoy contra la ventana porque mi hijo está usando el estudio también, pero yo estoy forrado en libros. A la izquierda mía tengo una pared solamente de literatura panameña. Entonces ahora yo tengo bastante literatura panameña y así pues, entonces hay que leer. Y después tratar de cuando te formas, tratar de publicar, porque puedes estar escribiendo, ¿no? Yo lo hacía, yo escribía, por eso que mis primeros poemas eran una cosa horrible, disque soneto, eso no era soneto por ningún lado. Ahora que yo sé que es un soneto, me da mucha risa leerlo, ¿no? Porque es una rima forzada ahí, parece un reggaetón, pero funcionaron porque la enamoré. Funcionaron porque la enamoré, así que dieron el resultado previsto. Oye, qué bueno. Ay, Qué bonita sí, historia sí. también, cómo tu historia personal se entrelaza con este amor por la literatura, por los libros, por los versos, porque también está presente la poesía, aunque tú digas que estaba mal, puede ser ahora que sea verso libre. O sea, el sentimiento estuvo presente y se expresó a través de palabras. Cuéntanos Mm. qué libros tienes publicados, dónde los podemos conseguir. Eh, Ay, También tú das talleres, seminarios para escribir y también tienes las columnas. Entonces, sí, cuéntanos un poquito de esa obra. sí, bueno, yo he escrito bastante en el periódico. Yo comencé a escribir en la prensa en la década de los 90, imagínate. Casi toda la década del 90 yo publicaba un artículo por semana en ese entonces.
De allí hubo una pausa que dejé de ser colaborador y luego ahora me volvieron a llamar, ya tengo varios años de nuevo. Yo no tengo ni idea de cuántos artículos he publicado sobre cultura, sobre lectura, sobre bibliotecas. He escrito mucho sobre esos temas, sobre identidades culturales, porque me apasionan los estudios culturales, pero no tengo ni idea. La novela, la única novela que yo tengo se llama Aviones dentro de la casa y creo que solamente hay en la librería cultural, creo que todavía quedan en la librería cultural, pero tengo que reeditar, no tengo ya, ni siquiera yo tengo. Y, y tengo dos novelas inéditas que estoy trabajando, le estoy metiendo fuerte, duro allí. Estoy trabajando en otro ensayo largo, un ensayo largo y mi otro libro de ensayo que se llama Para narrar la identidad, ese libro, ¿sabes? De la primera edición se agotó y no lo pude volver a publicar. Y los otros dos libros de cuentos les pasó igual, son dos libros de cuentos. Uno se llama Desde el otro lado, que fue mi primer libro, y el otro Fragmentos de un naufragio, que toca el tema del mar, porque yo, como te dije, yo fui obrero y estuve trabajando en los puertos, trabajando muy duro en los puertos, y quise escribir un libro de cuentos dedicado a los pescadores. Entonces, pero todo eso no se puede conseguir. Si quieren leer algo de Carlos Font, tienen que ir a la Biblioteca Nacional. La y en el archivo vertical que le llaman, que es como un archivo donde guardan las cosas de los autores panameños, también hay muchas cosas mías. Ellos casi siempre que lo recortan todo y lo van guardando en el archivo vertical. Yo tengo aquí muchas cosas mías, bastantes cosas, o sea, yo le llamo la egoteca, porque solo que publican de ti y sobre ti, y yo lo tengo en ese archivo vertical, lo que se sacado en revistas, las antologías, los recortes periódicos, o sea, es una cosa asombrosa, ¿no? Y eso que yo me considero que humildemente yo no soy nadie, yo soy como una No, no, pequeña ñinguita en el universo. no, no. Y tengo mi archivo, eso se lo voy a donar a la biblioteca cuando me muera, yo quiero que eso se quede para que la gente sepa, y mis hijos y mis nietos sepan quién era su abuelo, ¿no? Porque es algo, ¿no? Yo mismo me quedo asombrado de tantas cosas que he hecho. Entonces, yo le llamo la biblioteca a eso, ¿no? Porque uno lo guarda por eso, ¿no? Para eso. Mi propia biblioteca personal la pienso donar también algún día. Mm. Bueno, eso es un gesto muy bonito, pero yo sí estoy de acuerdo con que sí hay que tener ese orgullo propio por las cosas que uno hace, como lo tienen los pintores por sus pinturas, los fotógrafos y cada uno de los artes, pues tiene pues ese cariño por Es su muy obra, importante. ¿no? Eso es importante, ¿no? Y Sí. no es un Es tema que de es ego, importante. es un tema de decir, bueno, por aquí pasé, Exacto, era lo que yo pensaba, claro. esto era lo que Es yo... verdad. Y de repente volver Es, a esa, como dices tú, volver a esos primeros poemas y oye, mira lo que yo pensaba en ese momento, mira, no. en ese entonces, Sí. mira, o sea, también es un ejercicio personal interesante que también invitamos. Carlos, también das clases, das cursos, tienes seminarios para ayudar a la gente que no se decide. Bueno, mira, a mí me escribe mucha gente que me ha dicho, sí, es que yo tengo unas ideas, porque mira que yo trabajé justamente en tal área y de ahí viví cosas que me gustaría, pero no sé cómo empezar, Ya. no tengo idea, no tengo la menor idea de cómo empezar. Bueno, no, sí doy talleres. Yo ahorita estoy trabajando solamente en tres talleres. Es decir, son los que estoy haciendo en el momento, ¿no? El taller para escribir cuentos, el taller para escribir artículos y ensayos y el taller de escritura personal, que es como para personas de la tercera edad. Entonces, lo que tienen que hacer es fijarse en las redes. Estoy mirando acá porque siempre se me olvida. Yo aparezco en Instagram como yo soy el narrador y también el otro Instagram es el Manatí Pensante. Ahorita tenemos que hablar de sus nombres. Me da risa, ¿no? El Manatí Pensante, bueno, ahí tienen que buscar Carlos Font. Y entonces sale el Manatí Pensante. Esa es la cuenta profesional donde yo subo todos estos talleres y esas cosas. Y nada, ahí se enteran entonces cuando sale algún tallercito,
de orden virtual, porque yo lo estoy haciendo de forma virtual. Ahorita lo presencial se me complica mucho. Está muy complicado que yo vuelva a hacer un taller por el momento presencial, quizás más adelante. El otro taller que yo trabajo es el taller de narración oral para personas que quieran aprender a contar cuentos. Apenas ayer, pero desde el oficial, desde el Ministerio de Cultura, dimos una charla a alrededor de 35 voluntarios del Kiwanis, que ellos van a estar trabajando con un proyecto que tiene la primera dama de cuentacuentos. Entonces ellos necesitaban como unos tics, unas cositas allí para poder leerle a los niños. Y quedamos en hacer 4 sesiones. Ayer hicimos la primera sesión que fue más teórica sobre la importancia de la narración oral, pero ya en las próximas vamos a trabajar ya consignas, vamos a enseñarles cómo se cuenta un cuento, aunque sea con el libro en la mano, pero tienes que saber leerle bien un cuento a un niño. Entonces, ese taller también lo desarrollamos nosotros y tenemos un proyecto en la Biblioteca Nacional con la Biblioteca Nacional, que es el Círculo Infantil y Juvenil de Narración Oral, Héctor Collado. Le pusimos el nombre del poeta Héctor Collado. Y ese círculo es solamente de niños cuentacuentos. Ese es otro de los talleres que también pueden, los que me están escuchando y tienen niños que lleguen hasta 14 años, de 7 a 14 años pueden llevarlos los sábados a la biblioteca. Mañana tenemos ensayo, nos estamos preparando para la Feria Internacional del Libro, donde los niños se van a presentar. Ya tienen fecha, ya tienen todo, así que vamos para allá. Pero esos son los talleres que yo hago por ahora, porque yo hacía uno en poesía y de novela, por eso los tengo detenidos ahora mismo. No lo estoy haciendo. Bueno, entonces ir a las redes sociales. Yo soy el narrador y el manatí pensante, y ahí nos da una idea de, de- de la personalidad de este escritor y promotor de lectura. Bueno, Carlos, bienvenido siempre aquí al programa Diferenciarte y bienvenido a Chiriquí. Hace rato queremos que nos visites por acá, nos estaba Ah, escribiendo sí. los amigos de la Voy biblioteca. a esperar que pueda ir. Tengo que ver cómo hago para ir allá. Me gustaría volver allá a visitar la gente de la biblioteca de Boquete. Sé que cambiaron de directora, ya no está la señora Elsa. Me gustaría hablar con la que está ahora para ver qué se puede hacer con el tema del plan de lectura, que se haga algo allá también. Y también con los chicos de la feria de libros de San Agustín, Del el Colegio Colegio San San Agustín, Agustín. que queda muy bonita esa feria, me gusta mucho cómo ellos la organizan y eso. Ahora están contentos, ¿no? Porque creo que el Papa es agustiniano, ¿no? El Papa no, Creo que sí también. están contentos, Bueno, pues, en así la que, feria ah, del Colegio de San Agustín no se va a realizar este año, que era el que correspondía por pues compromisos justamente, pues creo que con la diócesis y temas de religiosos, pero el otro año pues esperemos que sí venga después. con todas esas ferias. Y bueno, acá también tenemos la Biblioteca Pública Santiago Anguissola Delgado, que lleva el nombre de ese poeta que tanto le cantó a Chiriquí. También está la Sí. Biblioteca de Dolega y Nosotros tenemos que ir allá pronto. Yo tengo que hacer una capacitación para las bibliotecas de toda esa región. Si yo te voy a avisar cuando vaya por allá para que llegues por allá y nos tomes un par de fotos, lo que sea, y nos ayudes en la divulgación, porque para nosotros es bien importante el Ministerio de Cultura que se sepa que estamos trabajando en eso, ¿no? La gente no lo ve porque quizás otras noticias son más relevantes en el momento, pero esto se está haciendo, se está haciendo. Nosotros ya empezamos una capacitación muy fuerte en Panamá Oeste, después fuimos a Azuero, fuimos también a Santiago ya, y a Coclé. Entonces, te estoy hablando de regiones, porque por ejemplo en Coclé el taller fue en Penonomé, pero había bibliotecarias de Natá, de Agua Dulce, claro. ¿entiendes? Entonces, eso es lo que hacemos nosotros, porque es muy difícil pues ir en una. Son varias bibliotecas. Panamá, pese a que es un país pequeñito, tiene alrededor de 40 bibliotecas que están en acción, ¿no? Entonces, es eso. Cuando vaya por allá, yo te aviso, Priscila, para que estés atenta, ¿no? Y nos acompañes ahí en la capacitación, Claro si que quieres. sí, nosotros tenemos muy buena relación con la regional del Ministerio de Cultura, están casi todas las semanas por acá anunciándonos todas estas buenas actividades, no solamente en la dirección que usted maneja, sino también en todas las demás. Así que aquí estamos a la orden. Nos ha llegado ya a las 10 de la mañana, se nos hizo corto el tiempo. Muchísimas Sí, gracias, Carlos, por el espacio. Bienvenido siempre muchas gracias. y bueno, a los oyentes los invitamos a seguir este hábito de la lectura. Verónica nos dice por acá el ganador, por favor.
Ok, dilo al aire porque no Ajá, me van a escuchar acá. ok. Dilo. Ajá, aquí me lo mandó por WhatsApp, Asael Santa María. Le recordamos Ah, que este certificado lo puede canjear a partir del próximo lunes en la librería El Lector en Federal Mall. Bueno, Carlos, qué muchísimas bueno. gracias, muchísimas gracias. Un placer conversar contigo. Bienvenido siempre. Muchísimas gracias por Gracias. estar en sintonía. Mi nombre es Priscila Gómez. Yo me despido y los dejo en compañía de la programación de Verónica Sánchez aquí en Radio Chiriquí 103.3.